Hey, ¿qué tal, panas? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video aquí en este canal de Emprende Consciente. El día de hoy, panas, les voy a compartir qué es la base de datos dentro de Notion y también les voy a enseñar todas las vistas que existen para poder visualizar la información que querramos ver. Además, al finalizar este video, te voy a compartir un video tutorial para que aprendas a crear una base de datos que vas a utilizar como tu página principal. Aquí es donde vamos a ir añadiendo las páginas que vayamos creando o que descargues para que puedas tener todas tus opciones personales dentro de una sola página. Así que, panas, sin más preámbulos, empecemos. Primero que nada, pana, quiero compartirte qué es una base de datos. Y básicamente, pana, una base de datos va a ser un espacio en donde nosotros podemos personalizar las opciones que básicamente van a ser como propiedades para poder recabar información específica de algún registro que queramos saber. Por ejemplo, podemos hacer una base de datos en donde los registros sean los alumnos y cada propiedad sean las características de esos alumnos. Un ejemplo podría ser Arturo Moncada, edad de 25 años, peso, etcétera, etcétera. Entonces, el registro sería Arturo Moncada y las propiedades serían pues todas esas características que comparten en común todos los registros de la base de datos. Sé que suena un poco complejo de entender todo esto, pero ahorita que pasemos a la computadora va a ser mucho más sencillo. Entonces no se diga más y comencemos. Entonces, hermanitos, lo primero que vamos a hacer, pues bueno, va a ser abrir Notion. Y como te comentaba, al finalizar este video te voy a compartir un tutorial para que puedas crear este espacio principal, que básicamente esto ya es una base de datos que contiene todas las páginas que son importantes en mi vida. Por ejemplo, esta de vista diaria. Si no la tienes aún, puedes descargarla dentro de mi Notion Marketplace. Aquí abajo en la descripción te voy a dejar el link. Cuesta $1 literalmente y pues te va a ayudar a cambiar tus hábitos, tus pendientes y mejorar muchos aspectos de tu vida diaria. Entonces, para empezar con este tutorial, lo primero que voy a hacer es expandir la pantalla de Notion para poder tener una mejor visión de todo esto. Entonces, dentro de esta base de datos voy a crear una página en blanco, la cual le voy a llamar base de datos. Y aquí es donde te voy a ir explicando un poco de lo que se trata todo esto. Entonces, si eres nuevo en Notion, lo primero que quiero que sepas es de que una base de datos va a ser como un bloque, que al final, como ya vimos en un video pasado, tenemos los bloques básicos, que son como espacios que nosotros podemos agregar dentro de la página. Entonces, por ejemplo, aquí acabamos de añadir este tipo de bloque, que en este caso es un destacado, pero puedo convertirlo y quizá poner, no sé, una página. La base de datos básicamente va a ser como un bloque, pero la diferencia es de que esta base de datos o este bloque puede recabar información, se puede personalizar, se puede automatizar y en general se puede filtrar y ordenar toda esa misma información. Entonces, como lo dice el nombre, panas, una base de datos va a ser una base que va a almacenar información. Información que nosotros iremos registrando con el tiempo o que otra persona irá registrando y que con el tiempo, al tener bastante información, esto nos va a permitir analizar esa información por completo y poder verla de muchas formas, tanto en vista galería, tanto en vista de tabla, etcétera, ¿vale? Entonces, quiero que entiendas que solamente existe una base de datos en Notion. Yo al inicio me confundía también porque yo creía que había varias bases de datos. Sin embargo, la base de datos es única dentro de Notion y existen distintas vistas de esa misma base de datos. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo tener una base de datos en una vista galería y tener esa misma base de datos en una vista de tabla. Ahorita lo vas a ir entendiendo de mejor forma cuando lo vayamos viendo dentro de Notion. Entonces, en primer paso voy a crear una base de datos con una vista de tabla. Lo que vamos a hacer es darle slash para que nos abra el menú de opciones que tenemos dentro de Notion y al bajar vamos a encontrar una opción o más bien un apartado que dice base de datos. Entonces, como te comentaba, solamente existe una base de datos, un tipo de base de datos y existen distintas vistas. Por ejemplo, la vista de tabla, la vista de tablero,
la vista de galería, la vista de lista, una vista de feed, una vista de calendario, cronograma, un mapa, y ahora Notion pues hace poco incorporó las vistas como gráficos. Entonces gráfico de barras verticales, horizontales, gráfico de líneas, gráfico de anillos, etc. Estas son otras opciones que tenemos, como por ejemplo un formulario, una base de datos integrada, una base de datos como página completa y una vista vinculada de la fuente de datos, ¿vale? Entonces, dentro de esta página que yo creé, dentro de Límites del Cielo, yo voy a crear una vista de tabla, que básicamente es una base de datos con una vista en forma de tabla. Entonces, de primera instancia, Notion nos va a mostrar esto. Básicamente nos da la opción de que sea una nueva fuente de datos vacía, nos da la opción de vincular alguna base de datos existente, pero en este caso yo le voy a dar en crear una base de datos vacía. También podemos crear una con inteligencia artificial o algunas sugerencias que Notion ya te da por default. Entonces le vamos a dar clic en nueva fuente de datos vacía. Entonces ya se ha creado la base de datos y lo primero que vamos a hacer es ponerle un nombre a esta base de datos. Entonces en este caso yo le voy a poner, este es el título de la base de datos, ¿vale? Este título lo podemos ocultar o podemos mostrarlo. Ok, entonces una vez que hayas puesto el título, te voy a explicar esto que es muy importante. Nosotros acabamos de agregar este bloque, o más bien esta base de datos, dentro de una página, ¿cierto? Pero si yo le doy clic a estos tres puntitos y le doy en ver base de datos, me va a enviar a otra página, pero que no es una página. Simplemente nos está mandando como si nos sumergiéramos dentro de la tabla. Yo puedo agregar un icono también a esta base de datos y también le puedo agregar una portada. Pero a diferencia de una página, yo no puedo escribir ni crear ningún bloque básico debajo de esta tabla. ¿Por qué? Porque no es una página, sino es la misma base de datos, pero vista internamente. Entonces, si yo le vuelvo a dar clic en base de datos, me va a enviar otra vez a la página, pero como puedes ver ahora, ya se agregó el icono, ¿vale? Entonces, yo lo voy a eliminar y simplemente te quería explicar eso para que entendieras, pues, la diferencia entre una base de datos y una página, porque puede ser que te confundas si en algún momento llegas a entrar a esta vista. Entonces, nada, panas, te voy a explicar un poco de la complejidad y de las partes que tiene una base de datos. Una base de datos siempre va a tener estas opciones. Vamos a poder filtrar la información que queramos a través de las propiedades. Después tenemos el segundo botón, que es para crear algún orden en específico de los registros. Por ejemplo, si tenemos un registro de alumnos y tenemos la fecha de cuándo se creó, podemos ordenar que se muestren por orden alfabético o por la fecha en cómo se creó. Tenemos un botón de automatizaciones, tenemos este buscador que básicamente busca información dentro de la base de datos. Tenemos esta opción que nos vuelve a abrir la base de datos completa, como te lo mostré al inicio. Después tenemos este botón de configuración, ¿vale? En donde tenemos varias configuraciones y ya lo iremos viendo más a detalle, pero básicamente estas configuraciones van a ir variando y van a depender de la vista que tú tengas. Por ejemplo, no son las mismas opciones que me muestra en una vista de tabla, cuando a diferencia que si fuera un gráfico. Entonces después tenemos este botón que dice nuevo, que básicamente estas opciones, todas las vistas de la base de datos las tiene. Entonces si yo le doy clic en nuevo, básicamente me crea un registro. En este caso, como la base de datos está vacía y no tiene ninguna propiedad, pues el registro pues no tiene nada y no nos sirve de nada, porque no estamos recolectando ninguna información. Únicamente ese botón es para crear algún registro. A su lado tenemos una flechita que básicamente esta nos va a permitir crear plantillas específicas de esta misma base de datos. ¿Qué quiere decir esto de plantillas? Que son opciones que nosotros podemos crear para que contengan alguna información en específico y que cada vez que yo las cree ya tenga toda esa información. Por ejemplo, voy a poner en este ejemplo el título hola y este icono. Ahora, si yo le doy clic a la flechita, ahora me aparece la opción de hola,
y una opción vacía. Si yo quisiera que la opción de hola se cree cuando yo le doy en nuevo, lo único que tengo que hacer es darle clic en editar esta plantilla y fijar como predeterminada. Le voy a dar en para todas las vistas y listo. Cuando yo le dé clic en nuevo, como puedes ver, se crea la misma página, pero ahora con información específica que yo deseo que siempre tenga, ¿vale? Entonces, por ejemplo, sale el título de hola y también pues ya sale con el icono que yo escogí. Entonces, esto de las plantillas lo van a tener todas las vistas de la base de datos. ¿Por qué? Porque recordemos que la base de datos es una y existen muchas vistas. Ahora te voy a explicar un poquito qué son las propiedades para que entiendas cómo es que vamos a recolectar la información que nosotros queremos, ¿no? Esta, recordemos que es una vista de tabla. Entonces, la ventaja que tiene esta vista de tabla es de que nos va a mostrar las propiedades que nosotros querramos por encima de la cabecera, por así decirlo, ¿no? Que básicamente es por encima de estos registros, ¿ok? Como puedes ver aquí tenemos ya 3 registros, 2 en blanco y uno con el título de hola. Ahora vamos a crear una página que por ejemplo se va a llamar Trading y como puedes ver ya tiene su icono, etc. Entonces nosotros podemos modificar las propiedades directamente desde aquí arriba. Nosotros por ejemplo podemos cambiar el icono y vamos a dejar esta propiedad como nombre o podemos ponerle página. Ahora vamos a agregar una propiedad. Como puedes ver, cuando seleccionamos la opción de agregar la propiedad, se despliega este menú que siempre se va a mostrar cuando quieras agregar una propiedad. Las propiedades nunca van a cambiar. Existen varios tipos de propiedades. Existe la propiedad de texto, donde básicamente puedes escribir cualquier texto dentro de la casilla. Existe la propiedad de número, en la cual nosotros vamos a poder poner algún número y además editar el formato de este número. Inclusive podemos seleccionar alguna moneda. Entonces también tenemos la propiedad de seleccionar, que esta propiedad nos va a permitir crear opciones, pero no nos va a permitir seleccionar más de una opción. Únicamente podemos seleccionar una opción. Ahora tenemos esta propiedad que se llama selección múltiple, en donde sí podemos crear varias opciones y tener 3 o más opciones dentro de la misma casilla. Tenemos esta propiedad de estado, en donde nos va a permitir Notion marcar cuando algo está sin empezar, en curso o listo. Tú puedes modificar estas propiedades a tu gusto, únicamente tendrías que cambiar los nombres, el color y etcétera. Podemos mover esto del lugar y puedes personalizar esta propiedad a tu gusto. Después tenemos la propiedad de fecha, donde básicamente Notion nos permite seleccionar alguna fecha. Tenemos varios tipos de formato, una fecha completa, una fecha corta, mes, día, año o relativo. Podemos incluir siempre la hora para que Notion también nos muestre la hora en la que nosotros queremos que suceda algo o que pase algo, ¿no? También tenemos la propiedad de personas, donde básicamente si tienes algún colaborador dentro de tu espacio, puedes mencionarlas. Tenemos la propiedad de archivos y multimedia, en donde nosotros podemos cargar algún archivo o podemos cargar algún link. También tenemos esta propiedad de casilla, en donde nosotros podemos seleccionar esta opción. La propiedad de URL, donde podemos poner links. Tenemos la propiedad de teléfono, entonces donde podemos escribir un teléfono celular. Tenemos la opción de correo electrónico también. Y tenemos estas últimas 6 propiedades. La propiedad de relación nos va a crear una relación entre una base de datos y otra. La de rollup, que básicamente nos trae alguna información específica de esa base de datos después de relacionarla. Tenemos la propiedad de fórmula, que nos permite crear fórmulas para que actúen según la información que tengas en otras propiedades. Tenemos la opción de crear un botón, un ID y la propiedad nueva, que podemos agregar alguna calle y pues nos muestra el mapita. Como te comentaba al inicio, esta base de datos en vista de tabla es una buena opción para que entiendas qué son las propiedades
y cómo van a estar funcionando en tu base de datos dentro de Notion. Te acabo de crear estas propiedades únicamente para ponerte el ejemplo y que veas qué son las propiedades. Porque si yo abro ahora este registro, nos va a abrir una segunda vista de la base de datos, pero vista de otra forma. Como puedes ver, el título es Trading, el icono, o sea, básicamente es este registro, sino que entramos dentro del registro y podemos ver las mismas propiedades, pero vistas de otra forma. Podemos nosotros modificar el orden arrastrando y acomodando a nuestro gusto cómo queremos que se muestren las propiedades. Podemos modificar el nombre también, ¿vale? Por ejemplo, podemos ponerle aquí nada más correo y podemos modificar la forma en cómo se abre esta vista. Lo único que tienes que hacer es ir a configuración, en diseño, y aquí podemos mostrar en ventana lateral, ventana central, por ejemplo. Ahora se va a mostrar de esta forma y podemos abrirla también como una página completa. Le voy a dar clic y se va a abrir una página nueva. Recuerda que en Notion cada registro a su vez es una página. Entonces nosotros podemos crear infinidad de cosas dentro de esta página, inclusive otra base de datos. Ahora, antes de pasar a la siguiente vista, te voy a enseñar una opción que muy pocas personas conocen, pero que es súper importante. Como puedes ver, nosotros abrimos esta página que es un registro de la base de datos de mis páginas, pero nosotros podemos también personalizar la forma en cómo se ve esta página. Lo que tenemos que hacer es darle clic en estos tres puntitos, le vamos a dar clic en personalizar diseño y aquí nosotros podemos personalizar de muchas formas nuestra página. Por ejemplo, podemos agregar propiedades al encabezado, son 4 las que te permite agregar. Podemos, por ejemplo, arrastrar las propiedades a un costado, podemos ocultar este bloque, podemos ocultar los iconos de las propiedades y podemos hacer muchas cosas, inclusive ocultar las propiedades para que no se vean. Y una vez que, por ejemplo, termines de crear o de personalizar el diseño de tu página, nada más le vas a dar clic en aplicar en todas las páginas. Y una vez que aplicaste en todas las páginas, como puedes ver, sigue siendo el mismo registro de trading, pero ahora que lo abro ya no me muestra toda la información, me la muestra de una forma distinta. Si yo quiero ver la otra información, únicamente le voy a dar clic en ver detalles y como puedes ver, aquí están las propiedades y las que yo oculté se van a mostrar así. Ahora, sin importar la vista que tú tengas de tu base de datos, todos los registros se van a mostrar así. ¿Por qué? Porque estamos haciendo la modificación a la base de datos, no específicamente a la vista. Por último, tú puedes personalizar, por ejemplo, esta vista de tabla de muchas formas. Puedes mostrar el título de la base o ocultarlo. Puedes mostrar las líneas verticales o quitarlas. Puedes mostrar el icono de la página o que no lo muestre. Y podemos ajustar el contenido. Ahora, podemos mostrar también o ocultar las propiedades que querramos. Por ejemplo, ahí yo oculté todas las propiedades y puedo ir seleccionando cuáles quiero que se muestren en esta vista. Aquí mismo podemos filtrar la información. Como te comentaba, ahora nos va a mostrar todas las propiedades que existen porque podemos seleccionar cuáles queremos que estén. Por ejemplo, las que estén sin marcar y ya no me muestra la información, o las que estén marcadas y me la muestra. Podemos borrar el filtro y pues así sucesivamente puedes añadir los filtros que tú desees. También los órdenes, como ves ya están las propiedades, podemos agrupar la información. Esta es una opción nueva donde podemos poner color condicional según algún caso. Por ejemplo, cuando la casilla esté sin marcar, que se ponga en morado, digo en rosa. Ahora, marcada y se pone en rosa. Podemos también agregar colores condicionales. Ahora, esta opción de copiar enlace a la vista, lo que va a hacer es que va a copiar esta vista específicamente como está y nos va a permitir pegarla en cualquier otro espacio que nosotros queramos. Podemos ocultar el título y como puedes ver se ha duplicado. Ahora, esto es lo interesante, que por ejemplo, esta es una extensión de esta vista. Si yo borro este registro, también se va a borrar en la base de datos. ¿Por qué? Porque solamente es una extensión de ella, es la misma.
Y pues bueno, básicamente esta es la vista de tabla. Ahora vamos a crear otra vista. Tenemos la vista de tablero, en donde también pues podemos ver la misma información, pero vista de otra forma. Esta vista de tablero se utiliza mucho para procesos. Por ejemplo, algún pendiente que tú quieras marcar, si está en curso, si está sin empezar o si está listo. Podemos también mostrar propiedades dentro del mismo registro o ocultarlas. Todo lo demás, como puedes ver, es muy parecido. Van a cambiar algunas opciones que tiene específicamente la vista. Por ejemplo, podemos agruparlas por otra opción, ¿ok? Podemos agruparlas por persona y podemos hacer muchas cosas. También existen los colores condicionales y básicamente pues es eso. También se me había pasado comentarte que dentro de esta misma configuración existe esta opción de editar propiedades, en donde directamente aquí puedes editar el nombre o la propiedad en específico que tú desees. ¿Va? Ok, entonces esta es la vista de tablero. Ahora vamos con la siguiente vista, que es la vista de galería. Esta vista de galería en lo personal es mi vista favorita porque lo que podemos crear con ella son muchísimas cosas. Literalmente, por ejemplo, te voy a mostrar una configuración para que veas cómo se puede ver este mismo registro. Vamos a ocultar el título de la página. Vamos a ponerle en diseño de tarjeta compacto. Vamos a ponerle un tamaño mediano, está bien. Vamos a ponerle la portada de la página como foto y vamos a poner que se abra en página completa. ¿Ok? Entonces ahora quiero que veas cómo podemos mostrar las propiedades, ocultarlas, podemos inclusive filtrar, color condicional, todo eso no cambia en esta vista. Entonces, como puedes ver, se ve en blanco, pero si yo entro al registro y agrego alguna portada, como puedes ver, se ve la portada, pero a su vez es el registro de trading, solamente que la información yo estoy escogiendo cómo se muestra. Después tenemos una vista de lista, donde es parecida a la tabla, pero van a cambiar algunas cosas en específico. Recuerda, podemos ocultar o mostrar el icono, podemos seleccionar cómo queremos que se abra el registro, podemos mostrar las propiedades o ocultarlas igual, podemos filtrar, ordenar, agrupar, color condicional y editar las propiedades de igual forma. Después tenemos la opción de gráfico. Aquí no voy a poder poner muchos ejemplos porque necesitamos tener registros e información que se pueda adaptar a un gráfico, pero para eso te voy a mostrar un gráfico que está ya terminado, que contiene información y que nos permite ver cómo se ven los gráficos. Por ejemplo, este es un gráfico de mi negocio en donde nos muestra los ingresos y los gastos del año. Entonces podemos personalizar y modificar los gráficos a nuestro gusto. Tenemos varios tipos de gráfico. Tenemos este en barra vertical, en horizontal, la de línea y el de anillo. Cada uno pues tiene algunas configuraciones, no es muy complicado realmente. Aquí podemos poner qué queremos que nos muestre pues horizontalmente. Por ejemplo, vamos a poner la fecha y pues hay que ir viendo las opciones, por ejemplo, que empiece en lunes, el orden, podemos omitir valores en 0 y qué quiero que me muestre hacia arriba, pues vamos a poner por ejemplo esta de número. Entonces, como puedes ver, ya estaría mostrándome la fecha y la cantidad de número. Necesitas tener propiedades, por ejemplo, de número para poder hacer esto. Podemos poner alguna agrupación en específico. Esto es muy interesante, ya que en el gráfico no existen colores condicionales, pero existen estas que se llaman líneas de referencia, en donde nosotros podemos, por ejemplo, poner que 20 pesos sea pues, un 2% equivalente. No va a aparecer, vamos a poner 15. Y como puedes ver, pues se crea esta línea. También en los gráficos podemos modificar el color y las opciones de configuración, desde su tamaño, las líneas que tiene el gráfico y pues estas opciones. Esta opción de color por valor lo que va a hacer es de que se va a poner de algún color cuando pase o se acerque a alguna referencia y va a estar de un color gris cuando todavía no llegue. También aquí pues podemos guardar imágenes, copiar PNG o descargar pues un SVG si quisiéramos compartir el gráfico a alguna otra aplicación, ¿vale? Después tenemos esta vista de cronograma
en donde nos va a mostrar como una línea del tiempo y según el registro y la fecha se va a mostrar ese apartado. Después tenemos esta vista que se llama Feed. Esta no tiene mucho que la acaban de incluir y básicamente es como una vista, pero en donde podemos ver la información por fuera, pero como si hiciéramos una ventana hacia el registro en específico. Después tenemos la vista de mapa. Como puedes ver, esta vista te muestra en dónde está la ubicación de cada registro y yo puedo abrir el registro desde el mapa. Tenemos también una vista de calendario que podemos ver por mes o por semana, y de igual forma podemos personalizar las propiedades que queremos que se muestren o no se muestren. Como te comentaba también, obviamente las vistas están hechas para analizar la información de una forma en específica. Entonces, por ejemplo, en una vista de calendario no voy a poner que me muestre todas las propiedades en el registro. ¿Por qué? Porque ocupa mucho espacio y ya me estaría rompiendo la estructura del calendario. También tenemos una vista de formulario en donde podemos crear un formulario en base a la misma base de datos para que tú o cualquier persona externa que tenga el link de este formulario pueda rellenar cada espacio y que Notion vaya recolectando de forma automática esa información en tu base de datos. Entonces, panas, pues nada, esas son las vistas que existen dentro de Notion. Este es un ejemplo en donde puedes ver cómo la base de datos es una sola, que es mis páginas, pero cada vista muestra la información y en general el registro de una forma totalmente diferente. Esto nos permite ver la información de distintas formas, poder comparar la información de distintas formas, pero sobre todo crear espacios creando vistas para poder adaptarlas a las necesidades de ese espacio. Entonces, una vez que ya conozcamos todas las vistas que existen dentro de Notion, que ya vimos lo que es una base de datos, vamos ahora sí a crear otra base de datos, pero para poder crear un espacio como este. Lo único que vamos a hacer es seleccionar el menú y vamos a agregar una página nueva directamente en el espacio privado. Vamos a darle clic en base de datos vacía y como puedes ver nos ha creado nuestra base de datos. Aquí le puedes poner tu nombre, ya que esta base de datos va a ser una base de datos en donde vamos a almacenar nuestros espacios de Notion. Entonces podemos agregar algún icono si lo deseas, puedes agregar alguna portada y lo que vamos a hacer es añadir una nueva vista, pero de tipo galería. Vamos a borrar esta de vista de tabla y aquí vamos a modificar este nombre. Le vamos a llamar mis páginas. Estas son pestañas, ¿ok? Y como puedes ver, aquí vamos a ir agregando las nuevas vistas como lo hicimos hace rato y podemos modificar el nombre a nuestro gusto. Entonces, lo que voy a hacer es primero crear una plantilla para que siempre todas las páginas se creen con un ancho completo, ¿vale? Y aquí mismo voy a modificar las opciones de visualización. Voy a ocultar los debates, los iconos y las propiedades las voy a pasar a un costadito. Entonces, como puedes ver, ya se ve más limpia nuestra página. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a poner como predeterminada esta página. Entonces, ahora sí, le voy a dar en nueva página y aquí vamos a poner un ejemplo. Se va a llamar finanzas. Vamos a añadir un icono. Vamos a buscar, por ejemplo, este icono y podemos agregar alguna portada. Entonces, como puedes ver, acabamos de crear un registro que se llama finanzas, que a su vez es una página. Vamos a ir ahora a las configuraciones y le vamos a dar clic en diseño, mostrar el icono de la página, lo vamos a quitar. Le vamos a dar en abrir páginas en página completa y le vamos a dar clic en vista previa de la tarjeta, la opción de portada de la página. Podemos seleccionar el tamaño que queramos y podemos poner esta opción de compacto. Ahora sí, como puedes ver, ya se muestra la imagen y la opción se ve más limpia. Si en un futuro quisieras que se vea como mi base de datos que no tiene ni el título, puedes ocultar también el título de la página. Y ya así se vería como un menú de opciones como este. Entonces, una vez que acabas tu base de datos, literalmente ya está lista para añadir páginas o crear páginas dentro de ella.
Para poner un ejemplo, vamos a añadir una página que está disponible en mi tienda de Notion Marketplace, que es la de El límite es el cielo. Entonces vamos a ir a Notion Marketplace y aquí mismo vamos a buscar El límite es el cielo. Como yo ya la descargué una vez, ya no tengo que volver a pagar, vale $1 literalmente. Esta plantilla te va a ayudar a mejorar tus hábitos, tus pendientes, escribir journaling, etc. Entonces le voy a dar en agregar de nuevo y la voy a agregar por lo pronto a un espacio. Una vez que se agregó la plantilla, le vamos a dar clic en ver plantilla y una vez que estemos aquí, yo la voy a mover a la base de datos de Arturo Moncada. Le vamos a dar clic en mover a privado y le vamos a dar en visitar. Entonces, como puedes ver, ya tenemos nuestra base de datos y ya tenemos la página de Límites del Cielo dentro de esta vista. Como puedes ver aquí, vamos a poder ver el análisis de hoy, de la semana, en gráfico y del año. Ahora, tu tarea es agregar y crear espacios dentro de esta base de datos para que puedas visualizar la información de esta forma. Una vez que ya tengas más páginas y más espacios creados, pues tu página principal se va a ver así. Como te comentaba, esta es mi página de Límites el Cielo, la que acabamos de descargar, pero ya pues con la información mía personal. Tenemos por ejemplo esta página de trading que yo voy utilizando. Tenemos esta página de mi negocio donde yo tengo información súper importante para mí. Tengo la página de finanzas, que esta próximamente ya estará disponible también en la tienda de Notion Marketplace. Tengo por ejemplo mi biblioteca digital dentro de esta base de datos y todo lo tengo dentro de aquí. ¿Por qué? Porque esta es mi base de datos principal. Entonces, panas, pues como pudieron ver, la base de datos no es tan compleja. Realmente, si logras entender cómo funcionan las vistas y cómo funcionan las propiedades dentro de la base de datos, va a ser más sencillo para ti crear espacios, pero sobre todo espacios que te ayuden a recabar información de verdad que necesites y que después puedas filtrar y organizarla para poder analizarla de mejor forma. Ahora sí, puedes crear espacios a tu gusto, puedes crear bases de datos que cumplan con las características que tú necesitas para solucionar tu problema o simplemente para crear el espacio y almacenar la información que tú necesitas. Entonces, nada, panas, eso sería todo por este video. Les agradezco mucho su atención y de verdad espero que les haya gustado este video. Si fue así, déjamelo en los comentarios, qué opinas, qué les gustaría saber más de Notion o si tienen alguna duda. No olviden suscribirse a este canal, panas, dejarme un like, dejarme un comentario para saber que les está gustando. Sin más preámbulos, nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.